no funciona como debería funcionar, como siento yo que debería ser. Y entonces no estoy en coherencia conmigo mismo. Por lo tanto, enfermo. También hablaba de la sombra, el lado oscuro. Probablemente para nosotros encontrar la luz, primero tenemos que ser conscientes de nuestra sombra, de nuestra porquería, por decirlo de alguna forma. Saber hasta dónde podemos llegar y qué es lo que nosotros entendemos como ser. Nos introduce Jung en ese inconsciente colectivo. Nos habla también de la terapia del espejo, como os comentaba antes, que es uno de los logros de Enrique, introducir en la bioneuroemoción la terapia esa del espejo, porque nosotros somos contempladores de nuestro mundo. Y de las sincronicidades. Hay sincronías, no es por casualidad las cosas, todo tiene un para qué. Por lo tanto, la bioneuroemoción es el arte de desaprender lo que hemos aprendido para volver a aprender. Parece un trabalenguas, pero es así. Nosotros observamos, al observar estamos aprendiendo. Desaprendemos cuando soltamos toda nuestra historia, cuando cambiamos nuestros pensamientos, cuando cambiamos nuestras emociones, cuando cambiamos nuestras creencias que nos limitan y cuando tomamos conciencia de unos programas transgeneracionales que nos están condicionando nuestra vida. Eso es desaprender. Cuando yo tomo conciencia de eso, vuelvo a aprender. Es como sacar del cerebro, hacer un reset. Hacer un reset, lo sacas y metes otra información. Pues esto es lo mismo, pero a nivel inconsciente. Indudablemente cuando tú reaprendes, tienes que actuar con coherencia, porque si no, no te vale para nada. Estás otra vez en la misma historia. Y la coherencia la entendemos como ¿qué? Como hacer lo que yo siento y pienso todo lo mismo. No puedo sentir una cosa, bueno, de poder puedo, así estamos. De poder puedo. Siento una cosa, pienso otra y hago otra. Esto es un cacao. Esto es un descontrol. Y es cuando enfermamos. Cuando hay esa incoherencia. Porque al fin y al cabo, la incoherencia no deja es más que todo una información que yo no estoy gestionando. No estoy gestionando como yo siento que la debo gestionar. Es el arte de acompañar a la persona. Nosotros partimos de un síntoma determinado. Siempre partimos de un síntoma, un síntoma o una conducta disonante o una violencia o lo que fuere, pero siempre es algo concreto. A partir de ese síntoma, que está asociado a una emoción oculta, que yo me he reprimido, porque si yo no hubiera reprimido esa emoción, yo no tendría ese síntoma. Yo estaría en coherencia y bueno, yo estaría tirando en mi vida. Está asociada a esa emoción oculta. Y esa emoción oculta, como os he dicho antes, todo tiene un sentido, todo tiene una sincronicidad. Y entonces este sentido depende de todo esto, de mi historia personal, de cómo vivo yo mi vida, de qué proyecto sentido tengo yo. El proyecto sentido, ya lo ampliaré en la próxima charla, pero es un periodo de tiempo que va desde 9 meses antes de que mi madre me engendrara hasta los 3 años de edad. Pero el proyecto sentido es inconsciente, es lo que esperan mis padres de mí, por decirlo de alguna forma. ¿Para qué me han concebido? Y el transgeneracional, que son esas memorias de mis antepasados, esas memorias que yo de alguna forma tengo que reparar. Todo ello me va a dar, todo esto es consciente, yo estoy llevando una vida determinada, tengo un proyecto sentido y tengo el transgeneracional. Cuando yo tomo esa conciencia, yo libero esa emoción y lo que hace es que reaprendo y saco. Esto, de alguna forma,
es lo que llamamos el camino al inconsciente, pero ya os lo especificaré un poquito más después. ¿Cómo lo hacemos todo esto nosotros? Pues utilizamos lo que denominamos el conflicto desencadenante. El conflicto desencadenante, ¿qué es? Es lo que a mí me lleva a consultar algo. Es la sintomatología que me ha provocado, la situación que yo he vivido, que me ha provocado un síntoma concreto. Trabajamos también lo que es el proyecto sentido, que ya os he dicho antes, ese periodo de tiempo. Trabajamos también lo que es el transgeneracional, que son esas memorias que yo recibo de mis antepasados. Genéticamente. Hay una parte, pero estamos hablando de esas memorias transgeneracionales de información cuántica. Ahora está muy en boga lo que es la epigenética. La epigenética, yo puedo cambiar genes de mi ADN, se cambian, y cambia mi ambiente, cambiando mi ambiente también. Si yo tomo conciencia, yo puedo cambiar eso, puedo cambiar mi ambiente. Los ciclos estos, memorizados, son los ciclos que descubrió Mark Fleischer. Los ciclos memorizados son como dice aquí, unas memorias que se tiene a nivel inconsciente, los cuales cada X tiempo me da una sintomatología concreta, cada X tiempo. Esos son ciclos memorizados. Sintomatología puede ser desde cómo vivo yo mi vida en cuanto a accidentes. Yo puedo tener accidentes cada 5 años, cada 10 años, son unos ciclos, y es de alguna forma la oportunidad que me da a mí, mi inconsciente, de resolver un tema que no he resuelto. A base de accidentes, para tomar conciencia. Una persona fuera de este paradigma me dirá, pues vaya mala jugada esto, yo tener accidentes cada vez. Una persona pensando así en este paradigma me tengo que preguntar para qué yo tengo ese accidente y para qué se me repite a mí cada vez, cada X tiempo, esta historia. No hace falta que sea un accidente de coche y moto. Puede ser un accidente, depende cómo lo viva cada uno. Un accidente puede ser una intervención quirúrgica, por ejemplo, de cómo lo viva cada uno. Por eso que utilizamos también técnicas de programación neurolingüística. Ahí entraría mucho lo del espejo. Utilizamos también la hipnosis ericksoniana. Hablará Rousseau, ella es especialista en esto. El sentido biológico del síntoma. Si nosotros estamos hablando de biología y estamos hablando de síntomas y signos que tenemos que hablar de ese sentido biológico. ¿Y en qué consiste el sentido biológico? En que cada síntoma tiene esa utilidad biológica, esa utilidad. Si yo tengo un resfriado, es para algo, tiene una finalidad muy concreta. Es para avisarme de que yo tengo que reparar alguna historia de mi comportamiento, de la vida que yo estoy llevando, o de la vida de un hecho concreto. Es visceral en el sentido de que es instantánea. Yo lo siento en ese momento. También tiene una intención positiva. La intención positiva, ¿cuál es? Es adaptarme, es salvarme. Es un programa biológico. Y tiene que tener una coherencia. Una coherencia en el sentido de que la situación que yo estoy viviendo, con los programas que yo pueda tener, tiene que tener una coherencia en ese sentido. Por lo tanto, el sentido biológico es automático, inconsciente y adaptado a la perfección siempre al problema, al conflicto que yo tengo. Si yo, por ejemplo, siento que al perder mi trabajo me puedo quedar sin esto,
la persona puede tener una afectación hepática, porque el hígado está en relación con conflictos de hambruna, por ejemplo. No es que yo pase hambre, sino siento, mi inconsciente siente que yo puedo pasar hambre, que ya no tengo los ingresos que debería tener. Porque ahora veremos las características del inconsciente y lo entenderéis mejor. Que a veces real e irreal es lo mismo para el inconsciente. Por lo tanto, vamos a partir de una situación. Yo me puedo cabrear con alguien, tengo una situación, por ejemplo, una discusión, y esta situación me va a generar un pensamiento a mí. Si yo me discuto con alguien, puedo pensar, pues, este tío, porque siempre me pasa lo mismo con este tío, por ejemplo. Pensamiento. Ese pensamiento me va a generar un sentimiento. Un sentimiento que yo puede ser, pues, bueno, me siento forzado a mantener, por ejemplo, siempre esta situación. Podría ser eso. Y este sentimiento me va a provocar una emoción, que podría ser, pues, estoy cabreado, estoy enfadado con esta persona. Y eso me va a llevar a una sensación física, un dolor de estómago, por ejemplo. Y ello me comportará una emoción oculta. Una emoción oculta que yo no he expresado. A lo mejor lo que yo no he expresado me he tragado esa historia, y lo que yo quería expresar es una ira contra este señor, porque estoy hasta las narices de este hombre y quiero que desaparezca de mi vida, por ejemplo. Porque me está machacando siempre. Lo que ocurre es que yo no lo expreso. No lo expreso porque puede ser mi jefe, puede ser lo que fuera, y no puedo enfrentarme a él. Entonces yo me lo reprimo, me lo trago. Pero eso tarde o temprano sale. Y ahí ese es el resentimiento. Por lo tanto, a nivel mental, nosotros funcionamos, un 10% recoge toda la información en el cerebro, de forma consciente. Y hay un 90% que es inconsciente. Yo diría hasta que mucho más. Nosotros consideramos que un 95 o un 97% actuamos de forma inconsciente. Por lo tanto, cuando dices esto, tienes que plantear de que las personas dicen, no, es que hago esto porque así me siento libre. ¿Libre de qué? Porque en realidad, si nos atenemos a que nuestro inconsciente es el que gobierna nuestra vida, si tú te vas a creer libre y dueño de tus pensamientos y tus actos, va fino, en este sentido. Como mucho nos dejan un 3 o un 5% de libre albedrío. Pero eso lo vas a poner en marcha cuando tomes conciencia de muchas cosas. Si no, no. Por lo tanto, ahí tenemos las características de este inconsciente, es que el otro no existe. Una de ellas. ¿Qué significa eso? Pues que todas las personas que a mí me rodean, en todos mis ámbitos, tanto social como familiar, como laboral, como personal, no existen estas personas. Entonces, claro, dices, bien, me dices esto, pero claro, una de las características del ser humano es su interrelación personal. ¿Cómo me lo pongo yo esto? Bueno, tu inconsciente lo tiene claro. No son más que proyecciones. Las personas que te rodean son más que proyecciones tuyas que dependen de tu estado interno, en los cuales tú les emites una información y ellos a su vez te remiten información tuya que tú no quieres ver o aceptar de ti mismo. Ahí es lo que llamamos, y entran nuestros espejos. El espejo. Cuando nosotros observamos, el mundo es una pantalla en la cual nos reflejamos. Son nuestros espejos. Por ejemplo, es tu espejo cuando a ti te resiente, puedo ver algo y no me afecta para nada, yo no
no siento que esa persona sea. Es tu espejo en el sentido de que cuando tú te relacionas directamente con esta Cuando persona. te resiente. Claro, cuando resiente.